Bueno, para simular el transformador, en lo que vamos a trabajar entonces es el concepto de que el transformador está eh, fabricado dos embobinados, un primario y un secundario. En este caso, el secundario tiene una derivación central y pues en principio construido por una bobina 1 y una bobina del secundario. Hagamos una bobina del primario y una bobina del secundario. Esto no existe y digamos, me toca recurrir a lo que sería una bobina del secundario, mm, digamos, en una primera parte y una bobina del secundario en una segunda parte conectadas en serie, de tal forma que yo tenga un punto común y otra bobina. De esa forma yo voy a poder construir este transformador. Vamos a partir del hecho de que este tomar va a estar en una tensión de entrada de 60 voltios, de 170 voltios 60 Hz con respecto a esta salida algún voltaje respecto a ese tap central, pero que también podría conectarme entre estos dos puntos y tener entre los dos puntos. Si nosotros recordamos las borneras que tenemos en la salida del transformador, tengo 606. Vimos entonces que esta bornerita que nos está marcando allá el transformador, esto que está acá, es en RMS. De esa forma, pues vamos a sumar la tensión es 120 RMS. De ahí entonces yo puedo definir varias cosas. Tensión de transformación. Si yo ya sé que mi tensión de salida es esta, con respecto a esta, pues ya sé que mi tensión de entrada, coloquémosla acá, mi tensión de entrada es 120 voltios RMS. O esta que está acá es 6 voltios RMS también. Y que esa, para asegurarme que es un tap central, ya tengo mis dos tensiones, bueno, mis tres tensiones. De ahí puedo calcular entonces una relación de transformación de cada uno de esos, como la tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y de ahí ya puedo calcular entonces, cuenta alguno de los dos como supuesto, mi relación de transformación como el número de espiras de entrada sobre número de espiras de salida sobre el número de espiras de entrada. Hagámoslo bonito. ¿Listo? De tal forma que si yo asumo cuál es el número de espiras, cuál es el número de espiras de salida. Hasta ahí el ET-SPICE me dejaría montar solamente pues las bobinas, configurarle el número de espiras. Sin embargo, en las ecuaciones del simulador, en la ayuda, nos indica dos cosas. Una de un transformador es un elemento que está acoplado, o bueno, más bien que sus elementos magnéticamente con un coeficiente K. El coeficiente K puede ser 0 si no hay acople o 1 si hay acople perfecto. ¿Cómo se le indica al simulador que hay un acople entre las dos bobinas? Hay una K
L2 y L3, y esa acá vale 1. Ese va a ser toda la directriz que le vamos a indicar al simulador. Si ya tengo un valor real, por ejemplo, un cálculo que se le haya hecho a la histéresis del núcleo, bueno, una cantidad de cosas que no vamos a trabajar acá. Para efectos prácticos, pues es este elemento que está acá. ¿Listo? De ahí, esa es la primera condición, es que yo logre calcular los valores de las inductancias teniendo en cuenta una ecuación, una fórmula que me dice que es la bobina del primario, la bobina del secundario, es igual, esto es para LT Spice, la número de espiras del primario sobre el número de espiras del secundario al cuadrado. De esa forma, con esas dos ecuaciones que yo tengo por acá, las de la relación de transformación y esta de acá, puedo calcular cuántas son las bobinas para poder hacer el montaje en el circuito real. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Pues lo voy a hacer en Excel. Entonces voy a tomar como datos de entrada mi tensión de entrada, mi tensión de salida, que sería la de la primera parte del tap, a uno de los extremos y las otras dos. Voy a asumir que son los valores que voy a usar para el cálculo, pero voy a usar acá el cálculo del valor pico porque es lo que me va a mostrar el simulador en la zona. Esto era 120 y que quería a mi salida 6 voltios y 6 voltios. Voy a asegurarme que esto es igual para que sea un tap central. 23, simplemente es usar las formulitas a nuestro acomodo. Esto de acá multiplicado por la raíz de 2, efectivamente pues me va a dar un voltaje pico de 8.48 voltios. De ahí yo puedo calcular la relación de transformación B, que pues dijimos que la A era la misma B, para que fuera un tap central. En ese sentido pues ya tengo esta tensión de entrada y ya tengo que mi relación de transformación es 0,05. Porque lo voy a necesitar, pero voy a asumir el número de espiras del primario, de tal forma que pueda, según esta ecuación que yo tengo, despejar el secundario. Eso es el primario multiplicado por la relación de transformación. O sea que tendríamos para el primer secundario el primario multiplicado por su relación de transformación y en últimas el segundo bobinado también tendré el mismo número de espiras. Voy a calcular lo que es para LT Spice, L1, L2 y L3. El cálculo me va a dar en henrios. ¿Sí? En henrios, esto de acá va a ser para LT Spice. Coloquemos el nombre más bien inductancias. Y en este sentido acá entonces pues es un despeje de esta fórmula primario respecto a la L del secundario con esta ecuación que tengo acá. Voy a despejar la inductancia del secundario, es decir, voy a pasar el secundario a multiplicar y voy a pasar todo este pedacito a cancelar. Aquí al otro lado a dividir. Entonces, básicamente tendría que mi elemento inductivo LP lo tengo que asumir, lo tengo que calcular de otra manera, sabiendo las inductancias, pero para efectos prácticos
yo le voy a dar un valor de 1 Henry para que sea más fácil el cálculo. Es más fácil para mí, pero pues para el software yo tengo que relacionar en algún momento este número de espiras con este Henry que estoy colocando acá, o con 3 o con lo que sea, pero me interesa calcular estas dos, que son las que necesito realmente a la hora de calcular con esta que está acá. Dejar esto un poquito más referenciado. Calculemos acá. Entonces tendríamos inductancia del primario, esta relación entre primario y secundario al cuadrado. Entonces tendría la inductancia del primario dividido, voy a abrir doble paréntesis, primario sobre secundario elevado al cuadrado, cierro paréntesis, y me va a dar un valor de 0,025. Este valor va asumiendo un tab central, y este lo podemos expresar en milihenrios al multiplicar por 1000. 0,5 milihenrios, y ese valor sería el que colocaríamos en el simulador. Entonces colocaríamos 2.5 y 2.5 milihenrios en el simulador. Listo, en el simulador. Listo, bueno, 1000 milihenrios, pero pues para efectos prácticos este sería el que usaría. De ahí ya tengo mi cálculo del transformador con reductor, con tab central para algún voltaje específico. Si yo cambio ese voltaje, por ejemplo 24, pues está acá. ¿Listo? Incluidas estas bobinas que están acá. Si yo quiero entonces 12, es de esperarse que sea 50. 50 es de la décima parte de lo que está acá. Y eso hace que entre estas dos bobinas haya una relación de 10 a 1. Acá de 6 estaríamos hablando de 1 a 2, de 1 a 20. ¿Listo? Mi cálculo, de hecho, la idea es en LT Spice lograr simular este pedacito. En LT Spice entonces necesito una fuente de voltaje, necesito entonces las 3 bobinas, voy a usar los diodos rectificadores para de una vez hacer el ejercicio del rectificador de onda completa. Voy a colocar mi valor de resistencia acá y necesito dos referencias, una para la salida del tab. Hasta el momento la única conexión que debo hacer a la fuente es la bobina del primario. Conexiones de los diodos a la resistencia, las dos al mismo punto, las salidas de los diodos, porque las dos ondas de salida se van a sumar, que pues es otro concepto que se está trabajando, y mi referencia al punto central. De ahí la primera inductancia de 1 Henry, la segunda inductancia de 2.5 milihenrios, la tercera inductancia de 5 milihenrios, diodo 1 y diodo 2, la resistencia de 10 kiloohmios. Entonces es una fuente sinusoidal con entrada de 170 voltios pico, 60 Hz, 20 ciclos. Esa sería toda mi simulación para el circuito prácticamente ya finalizado. Simular unos 40 milisegundos y ya podría colocar entonces en mi circuito
las sondas de prueba para poder medir mi tensión de entrada, 70 voltios, más o menos. Acá estaríamos hablando de, coloquemos esto de 5 voltios, estaríamos hablando, pues en el tiempo, pues no estoy colocando sino 40 milisegundos, que corresponde pues a 2 periodos y un... Pero entonces, cuando coloque las salidas, no voy a tener nada. Voy a tener dos líneas, roja y azul, en este caso pues roja y azul, para en el cual pues yo voy a darme cuenta que no hay una transformación, no hay un paso de energía del primario al secundario. ¿Cómo se corrige? Pues realmente es que no hemos colocado el acople. En este caso el acople es una directriz, se puede usar este texto o se puede usar OP, a donde dice directiva de SPICE, y voy a usar una K, una constante, en el cual pues yo voy a colocar la bobina 2 y la bobina 3 están acopladas entre ellas con un coeficiente 1. Entonces una directriz, aquí ya me acopló las bobinas y me colocó automáticamente el sentido de las bobinas, es decir, el sentido de giro de los alambres de la... Colocó punto, 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 la entrada, entrada, entrada de cada una de las bobinas. Nuevamente cuando vuelva a simular, me pone pues, un error de esta bobina que está acá. Esa bobina adicionalmente debe llevar una resistencia en serie, muy qué valor tengan ahí realmente para esta simulación, pero debe ser pequeño. Ahí ya voy a tener entonces la posibilidad, acordándonos que pues estos son 170 y a la salida voy a tener una reducción hasta 8.4 voltios pico, que serían estos dos valores. Otra condición hay, que a la hora de tener yo el tap en el centro, me voy a dar cuenta que la onda superior, la que está acá, con la onda de entrada, pero la onda de abajo va a estar 180 grados desfasada. Acá un desfase de estos, vamos a agregarle acá otro plot, vamos a pasar esta onda para acá y vamos a ver esas que están ahí. Decirle acá que nos coloque 0.5 voltios en la rejilla. 5 nos, 500. No sé cómo colocar la rejilla más pequeñita. Démosla así, la rejilla acá abajo. Entonces ya tengo los voltajes de salida, uno positivo y el otro negativo. Es decir, más bien, la fase 0, la fase 180. Cuando el de la otra onda es negativo. Si yo me conecto entre esas dos ondas, pues voy a tener una diferencia de potencial que sería este valor menos este negativo, me va a dar una montañita positiva completa, que es como si tuviera toda la bobina haciéndola. De ahí entonces en este simulador yo puedo colocar la salida, que sería el... Y ahí voy a tener mi rectificador de onda completa. Esa onda pues quedó acá arriba, la puedo coger y arrastrar para acá abajo. Y en la mitad del ciclo tengo el efecto de la primera onda y en la segunda mitad del ciclo tengo el efecto de la segunda onda. Cuando yo conecté a la salida de ese transformador, conecté a mi primer y luego conecté al segundo diodo acá y a la resistencia, este punto de acá con la misma que está acá, bueno, esa referencia, pues va a haber en la primera mitad del ciclo el diodo
directo el de arriba. Y el de abajo lo va a ver en inverso. Eso quiere decir que para esta resistencia a la salida solamente tengo la región o el correspondiente al medio ciclo inicial de esta onda. ¿Qué pasa en el siguiente ciclo? Esto que está acá no existe. Acá una polarización menos más. Y en el de acá ahora sí existe porque ahora tengo, voy a colocar más menos, pero pues en último es positivo. No tanto así como un más y menos. Y luego en ese ciclo pues voy a ver la otra onda que es en la otra mitad del ciclo. Eso quiere decir que este elemento comparado con la frecuencia tiene el doble de frecuencia, se repite cada menos tiempo y su periodo pues va a ser la mitad del otro. Ese sería el rectificador de idea para simularlo. Entonces en LT Spice requiere del cálculo de estas inductancias y requiere del acopamiento. Esa sería la forma de simular un transformador con el valor correspondiente. Si yo, por ejemplo, entonces dijera, la verdad es que yo necesito de 24 voltios RMS de salida. Eso quiere decir que estas dos pues van a ser de 40 milihenry. O sea que ya me voy a mi simulador y si no era 40. Y esta de acá era también 40. Entonces, pues debería obtener una salida de 30 y algo voltios, que es lo que está acá. 34 voltios, casi 35 voltios, casi 35, casi 35, casi 35. Si nos acercamos entonces a esta pedacito de la ¿qué? De la onda, vamos a dar cuenta que hay una diferencia entre la salida y la entrada. El diodo pues es la caída de voltaje que hay en el diodo de los 0.7 voltios, 0.6, 0.3, dependiendo de la tecnología del diodo, elemento. Vamos a colocar una tercera, no sé si esto se puede aquí, no, en, de pronto cerrar y volverlo a abrir, no sé. Sí. Vamos a, entonces, vamos a colocar acá, no, me equivoqué. Vamos a dejar, coloquémoslo acá. Colocamos la de entrada, listo. Y en este la de entrada acá arriba y vamos a colocar las dos salidas en este aquí de 20 y tantos voltios, 24. Aquí voy a colocar mi tensión de salida y mi corriente de salida. Solamente de salida la voy a bajar para acá y mi corriente para acá. Me voy a dar cuenta pues que dependo de la resistencia, pero voy a tener de la misma forma de onda que tengo el voltaje, solamente que son 3.3 miliamperios pico, y de ahí ya puedo calcular cuánto sería el valor RMS. Me doy cuenta que la corriente tiene la misma forma de onda del voltaje porque la carga es resistiva. Si fuera resistiva capacitiva o resistiva inductiva, pues base de la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada. Por ejemplo, si yo cambiara acá, coloquemos una inductancia a la salida, pero no está acoplada
con las otras tres que están allá, entonces no va a haber ningún inconveniente, a menos que existe una K o una constante que me la va a acoplar. Vamos a colocarle una bobina de 500 milihenrios, o sea 0.5, y esta resistencia por ahí de unos 120 ohmios. Y vamos a volver a simular. Me voy a dar cuenta que mi corriente primero tiene un comportamiento extraño. Ese comportamiento extraño es el circuito. Me doy cuenta que aquí en mi tensión de salida de este pedacito ya no me no hay este voltaje de acá, ¿cierto? Coherentemente este rojo que está en la medición, pero pues yo sé que está existiendo ahí en ese punto. Cuando yo vuelva a simular me voy a dar cuenta de lo siguiente, de que necesito más tiempo de simulación. Voy a colocarle 10 veces el tiempo de simulación. ¿Ya? Y me doy cuenta que efectivamente ahora mi corriente es diferente, pero que hay un desfase. Vamos a borrar. Lo voy a colocar nuevamente. Ya. De pronto porque B5 ya no existía porque coloqué un nodo adicional. Y ahora entonces ya sé que mi simulación y que ahora la corriente en esa parte del otro lado hay un desfase y ya no tiene la misma forma de onda del elemento. Entonces vamos a dejar aquí una ventana. Dejémosla que iniciamos desde unos 100 milisegundos y que acá en 140 milisegundos. 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 Y ahí ya tendría entonces lo que yo tenga acá. Entonces va a haber posiblemente una carga, descarga, carga, descarga. Y voy a tener entonces una oscilación, un oscilador. A la salida de estos rectificadores yo voy a colocar un capacitor en paralelo, ¿ya?, de ese elemento rectificador. Y ese capacitor entonces pues va a tener algún valor que yo tengo que de lo que yo quiera en un concepto que se llama rizado. Entonces ya voy a tener un rizado en mi salida y por ende pues ya no voy a tener un transitorio tan pronunciado, sino que voy a tener entonces una salida la corriente con respecto al voltaje en esa carga que yo estoy colocando allá. Esa sería la forma de simular este elemento que es onda completa, porque pues dependía yo de un transformador y ese transformador entonces pues dependía de que tuviera un tap central. Esta es una forma sencilla, es una forma práctica, siempre y cuando conozca la directriz de fabricantes del simulador, donde nos dice que puedo colocar un acople de impedancias y que ese acople de impedancias para el transformador. Varios ejemplos, entonces aquí me está diciendo que esta bobina contra esta y contra esta, pues aquí va a haber
una relación de 1 a 3 vueltas, pero no es directo el valor en inductancias, así que hay que ser calculado. En el Excel es la forma más rápida que yo tengo, sin embargo cualquier calculadora para ustedes es suficiente. Eso sería todo el trabajo de la simulación con el